その通りだ。Bienvenidos. En el anterior video nos detuvimos unos instantes para explorar parte de las consecuencias de las batallas anteriores, encontrándonos en una nueva calma antes de la próxima tormenta. ¿Qué puede hacer Rudeus cuando tantas variables escapan a su control? Analicémoslo. Pero antes, les recuerdo que tengo otro canal donde traigo otras historias. Ahora mismo estamos con Lord of the Mysteries. Agradezco si le echan un vistazo. El canal se llama Caballero Brando. Ahora sí, comencemos. La retahíla de cuestiones a discutir por parte de Rudeus con los presentes no era precisamente corta. Por ejemplo, el sorpresivo empleo de artefactos mágicos que había hecho Gisu para tirar de la alfombra bajo sus pies había llamado la atención del mago respecto a la existencia de dichos artilugios. Él usaría todo a su disposición, lo que significaba que Gisu también. En cuanto a sus brazos demoníacos, el mago canalizó magia a un pergamino de sanación, recuperando su carne humana. Ya no debía temer aplastar a nadie a quien tocara con tales manos, dicho lo cual lo puso a prueba masajeando los generosos atributos de Eris, ganándose un perfecto gancho al mentón, lo que le supuso medio día inconsciente. También estaba aquel hechizo que había usado. La posibilidad de aprender a conjurar magia de gravedad era ahora una muy real, especialmente porque no era una exageración decir que su victoria había sido conseguida gracias a aquel instante. Tenía sentido, ¿no es así? La fuerza de un esgrimista proviene también de su postura, de la tierra, de sus piernas. Si le arrebataras el suelo bajo sus pies, podrías ponerlo contra las cuerdas. En palabras del propio Rudeus, esa pelea consiguió hacerme entender cuán poderosa es la magia de gravedad. Por otro lado, tras llamar a Arumanfi con el silbato próximo al monumento de los 7 grandes poderes mundiales, pudo corroborar que su familia, en su totalidad, se encontraba fuera de peligro, lo que le supuso un gran alivio. En el cuarto día tras la batalla, Eris y Rudeus tuvieron una cita, o algo parecido. La joven mujer se pasó un día entero durmiendo tras la sucesión de peleas. Esto fue sumamente inusual debido a una vida dedicada al régimen de la espada. Eris no solo estaba en buena forma, era increíblemente eficiente con sus reservas de energía. De pequeña, cuando aún se encontraba en crecimiento, se escaqueaba a los establos para dormir siestas, pero eso había quedado en el pasado. La pelirroja parecía una fuente de energía interminable tras reencontrarse en la batalla contra el dios dragón. El que ella hubiera quedado tan exhausta solo era testigo de lo increíble que el primer round de la confrontación final había sido. Pero Eris seguía siendo Eris. Cuando caminaron por la aldea en su pequeña cita, entre grandes comillas, la pelirroja observaba de buen humor y con curiosidad a los niños Superts. Le maravilló descubrir que era cierto que tenían colas, las mismas que se convertirían en sus lanzas y compañeras para toda la vida. Estar allí era irremediablemente nostálgico. Para Rudeus, Eris lucía tan entusiasmada que parecía ser una niña otra vez. Pero de repente sintieron peligro. La mujer se detuvo. Más adelante, un hombre de mediana edad, cruzado de brazos, provocó que saltaran las alarmas en su cabeza. Antes de que el mago se percatara de quién realmente era aquel sujeto, Eris se lanzó a él con implacable velocidad, pero su puño fue interceptado, pues ese hombre era una leyenda del combate. Era Sandor, o mejor dicho, Alex Daiva Kalman II, el segundo dios del norte. Eris no tenía forma de saberlo, claro, pues no le había visto sin su yelmo característico, y ahora más que nunca estaba en una modalidad de golpear primero y preguntar luego, por si acaso.
El mago la sujetó de la cintura y se ganó una patada por presionar su rostro en sus nalgas. Fue un accidente, lo juro. Eris, cálmate. Sandor, lo siento. No sé qué se apoderó de repente de mi esposo. Quiero decir, mi esposa. Había una razón particular por la que Sandor lucía tan diferente. No era solo su yelmo o ausencia del mismo. Hasta ese momento, durante la mayor parte del tiempo, el hombre había actuado como un extraño y críptico comerciante de espadas, en palabras de Rudius, una metáfora que no hacía más que señalar el hecho de que su presencia había cambiado, al menos en una forma que hacía que guerreros tan afilados como Eris lo percibieran como una peligrosa amenaza. Rudius elogió a Eris por haber cambiado tanto durante los últimos años, siendo más razonable, ganándose la gratitud de las personas a las que ayudaba, convirtiéndose en una mujer maravillosa, y semejantes elogios funcionaron porque ella bajó sus puños exhibiendo un intenso rubor. Sandor rompió una lanza a favor de Eris. Habló de cierta leyenda, una que aseguraba que no podías tomar al segundo dios del norte, Kalman, por sorpresa, ya que éste estaba preparado para luchar siempre, incluso si le atacaras por la espalda. La leyenda a la que se refería aparecía en la épica del Dios del Norte. En uno de los capítulos se describe cómo el mundo había comenzado a notar la presencia y habilidades de Alex, tanto así que, en dicho capítulo de la épica, el monarca del reino del Rey Dragón envió numerosos asesinos para eliminarlo. Sin embargo, Alex acabó con todos ellos. Eris confirmó sus palabras. Ella tan solo había querido corroborar si era cierto, y el propio Sandor elogió los modales de la mujer porque, ni bien interceptó su puño, supo al instante que ella había tenido la intención de detenerse milímetros previo a conectar su golpe. ¿Y qué hay de la leyenda? ¿Era cierta? Pues sí y no. El monarca del reino del Rey Dragón había enviado a sus asesinos, pero por aquel entonces Alex no era capaz de unos supersentidos que le permitieran reaccionar a ataques calculadamente sigilosos. Fue tan solo la pomposidad de la épica, porque en realidad quien interceptaba los ataques por la espalda había sido un viejo aliado de por aquel entonces, pero dicha habilidad sí terminó consiguiéndola. Cuando Alex abandonó sus días de leyendas y se dedicó a la enseñanza, sus alumnos fueron quienes alimentaron el rumor aún más, intentando atacarle por la espalda todo el tiempo. Y fue esto lo que le ayudó a obtener este supersentido. Pero entonces Sandor dijo las palabras mágicas: «Les gustaría batirnos a un duelo». Eris estalló de emoción y el hombre le arrojó una pícara guiñada a Rudius, como si dijera que situaciones así eran de lo más común para él. ¿Un duelo? Pues el mago se abstuvo. Eris era la fanática aquí, no él. Además, se sentía como lo más adecuado. Sandor tenía un pedido, aún así, aunque se rehusó a especificar qué quería a cambio del duelo. Pero si ese hombre tan legendario y de tanto tiempo vivido tenía dificultades para obtener algo, entonces ¿cómo demonios podía Rudius conseguirlo? Daba igual, ni Orsted podría evitar que este duelo sucediera ahora. Claro que esta es una metáfora porque en realidad Orsted sí. El duelo de práctica tenía poco, o al menos Eris no se contuvo ni un milímetro. Rudius, quien había entrenado junto a Eris y Orsted durante mucho tiempo, lo sabía muy bien. La pelirroja iba en serio. Sus ataques eran increíblemente rápidos y no daba ni una fracción de segundo de respiro a su contrincante. Lo curioso del intercambio, o al menos uno de los aspectos llamativos, era que
A pesar de que Eris usara una espada de madera y Sandor un bastón, los sonidos que provenían de los choques entre estas armas improvisadas eran mortales y antinaturales. A cualquiera que los oyera se le erizaría la piel. No eran simples sonidos sordos de dos trozos de madera chocando, eran estallidos que quebraban el aire como si el propio aire estuviera interponiéndose en el camino de sus ataques adrede. Eris usaba todo lo que tenía, una sucesión interminable de ataques que se articulaban con amagues y distracciones. En cuanto a Sandor, por lo que Rudius podía apreciar, el dios del norte no estaba yendo en serio del todo. Sin embargo, cada cierto tiempo se podía apreciar en sus ojos el pasajero instante de una expresión seria, como si Eris consiguiera presionarlo. El duelo en sí no fue uno, fueron muchos. Tras unos minutos de intenso choque de espadas y acrobacias frenéticas, ambos tomaban distancia y la pelea volvía a comenzar. Lo que determinaba el fin de cada encuentro era el bastón de Sandor, el cual tocaba suavemente el cuello de Eris o su corazón. Puntos vitales, ni más ni menos. Eris había muerto muchas veces ya. Poco a poco, una muchedumbre de curiosos espectadores comenzó a reunirse. Incluso los doctores de Asura, que aún continuaban allí, se acercaban con ojos llenos de sorpresa. Pero entonces algo comenzó a suceder. Cada 4 enfrentamientos, Eris conseguía ganar uno. Desde la perspectiva de Rudius, la gente no encontraría tan fascinante un duelo entre ella y él, porque los movimientos de la mujer eran demasiado rápidos como para distinguirlos naturalmente. Ella le avasallaría de inmediato con su velocidad, y de entre todos los pensamientos que el mago tuvo, uno en particular era estremecedor. El dios del filo, Calfarion, seguía siendo un oponente mucho más poderoso que ella, o lo sería si continuara con vida. Aún así, Rudius creyó que Eris estaba un paso por detrás. En su mente, la pelirroja tenía los movimientos de una emperatriz del filo, pero en la teoría había posado un pie en el terreno de un dios del filo. Con cada movimiento y cada decisión podía ver cómo ella sentía o decía algo para sí misma, como si incluso ahora continuara mejorando. Y aquí hay que entender algo importante. Dios del filo solo puede existir uno en todo el mundo, en todo momento. Eso significa que un dios del filo es el mejor de una generación y de una era de esgrimistas de dicho estilo. La leyenda del primer dios del filo lo deja claro. La primera deidad del filo simplemente era el más rápido moviendo su espada. Tanta era la diferencia entre él y el resto de los mortales, que era algo así como un esgrimista invencible. Eris había nacido en una era de esgrimistas muy poderosos y de talentos ocultos. Lo mismo podría decirse de cualquier otra época, sí, pero no dejaba de ser verdad, al grado en que, tal vez, bajo las circunstancias correctas, décadas de experiencia y sin Gino o Gal de por medio, Eris podría haber sido más. Especular es irrelevante. La conclusión era más simple aún. Eris era una esgrimista muy poderosa, y aunque Rudius no lo hubiera pensado en ese instante, ella había superado a Ghislaine por una enorme distancia. Las siguientes palabras que narraré las pensó Rudius, por lo que hay que tomarlas con un grano de sal, ya que están empapadas por su percepción de la esgrima. Aún así, las leeré. Ella se encontraba esencialmente en el rango de dios del filo. Sabía la teoría lo suficiente como para poder enseñar dicho estilo. No estaría igualada con el dios del filo, quien es el mejor de su clase. No, pero solo se hallaba un paso detrás, solo un paso. Estaba claro que cuando la mirabas luchar era así. Ella conseguía eludir las defensas de Sandor, ganando 1 de cada 4 encuentros.
Rudius usó una palabra importante: paso, solo un paso detrás. Pero déjame preguntarte, espectador, ¿qué significa un paso entre un emperador y un dios? Dimensionarlo es importante porque, en un ejemplo afín, la diferencia entre el segundo más fuerte y el más fuerte no es necesariamente pequeña. Aún así, un paso, solo un paso. Entonces, Eris comenzó a mejorar más, consiguiendo 3 victorias consecutivas. Y en palabras de Sandor, te adaptas, evitas las cosas que sabes que no funcionan y buscas activamente aquellas que sí lo hacen. Incluso cuando algo que parecía funcionar resulta ser falso, tienes la claridad mental para pasar al siguiente intento sin pensar que fue simplemente mala suerte. Cuando la derrota parece inminente, no te rindes ni la aceptas con resignación. Sigues buscando un camino hacia la victoria hasta el último instante. Noté un destello del estilo del dios del norte en tu técnica. ¿Quién fue tu maestro? Y la respuesta es Auber, el emperador del norte, Auber Corvet. Y Sandor lo conocía muy bien. ¿Había acaso sido su alumno en algún momento? Tal vez. Rudius perdió la cuenta de la cantidad de encuentros entre Eris y Sandor, pero al final, este último golpeó las palmas de sus manos, indicando que el duelo y el espectáculo habían culminado. La muchedumbre, tras aplaudir, se dispersó, satisfecha, pues había atestiguado algo increíble. ¿Qué había sido del pedido que el segundo dios del norte tenía para ellos? Curiosamente, era algo inesperado. Quería que le presentaran a Ruishard. ¿Por qué? Rudius contempló la posibilidad de que los gustos del dios del norte hubieran cambiado con los años. ¿Le gustaba Ruishard? No, nada de eso. Lo que quería era que Ruishard le contara sobre los momentos finales del dios demonio Laplace, sobre cómo lo derrotaron y sobre cómo lo sellaron. La razón se hizo evidente para el mago. El primer dios del norte había participado en la pelea, aunque los últimos momentos de la misma los pasó inconsciente sobre el suelo. La duda carcomió tanto a Alex, hijo de Kalman I, que incluso orquestó un encuentro con el rey dragón acorazado Perugius Tola. Sin embargo, a pesar de sus mejores intentos, Perugius se rehusó a contarle. Quién sabe por qué, pero Kalman I había sido uno de los mejores amigos de Perugius. Otro de los guerreros que evitaron la caída de la humanidad murió antes de que él pudiera encontrarlo para preguntarle. Para quienes no lo recuerdan, Urupen o Ulpen, depende de la traducción, fue un antiguo dios dragón y uno de los 3 héroes que derrotaron a Laplace, el descrito como el dios dragón más débil que, irónicamente, terminó siendo uno de los más fuertes tras descubrir y fundar el estilo de lucha del dragón santo, trayendo sobre la mesa una eficiente manera de usar el mana y el toki, una inaudita. Además, fue quien desarrolló Ran-Ma, la perturbación mágica que tanto había ayudado a Rudius. Orsted empleaba esta forma de lucha y Rudius aprendió de la misma también. La historia habla siempre de los 3 asesinos de dioses de la guerra de Laplace, el dios del norte Kalman I, el rey dragón acorazado Perugius Tola y el dios dragón Urupen. Pero hubo un cuarto guerrero que se lanzó en el momento crítico con una furia ancestral, uno que se había perdido de las páginas de la historia por intencional omisión. Ruishard, su pardia. ¿Qué había de malo en que una leyenda conociera a otro? Rudius aceptó, pensando que últimamente la historia se encontraba convergiendo entre leyendas y mitos con una absurda frecuencia a su alrededor. Tal vez en las avejentadas hojas de los libros de historia no había lugar para los caprichos de la misma. De esos no se escribía. Esos simplemente ocurrían lejos de los ojos del gran público de la historia, con H mayúscula. Pero Rudius estaba allí. Tal vez encontrarían su camino a algún párrafo de su diario, por lo que fue a buscar a Ruishard.
Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes y a las donaciones de Omar Fonseca, Hamsterbean, Negrokuro, Dragshark 0, Quillo, Anducubo 69, Remaster 2019, Géminis Martínez, Robe de Abraham, Pablo Salamanca, Erika Yestas, Zain 392, Levi Bojorques, Will Smith, Kevin Melville y Matthew Bracomedia.